Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Reyes, capítulo 4. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder disfrutar de tu hermosa creación, del cielo maravilloso que nos das todos los días, de la vida, Padre. Bendito seas y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias por amarnos. Gracias por darnos la vida. Gracias por permitirnos respirar el día de hoy, porque absolutamente todo te lo debemos a ti, Padre. Bendito seas por siempre. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Perdónanos y guíanos, Padre, en todo momento con tu Espíritu Santo. Ayúdanos también en el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Ayúdanos, danos la fuerza que necesitamos para poder hacer tu voluntad en todo momento, para ayudar a más personas a acercarse a ti, para conocerte, Padre, y cambiar sus vidas. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para nuestra recopilación. Entonces, aquí nos explican más o menos cómo es que Salomón estaba organizando su reinado, ¿verdad? Entonces nos nombra una lista de los miembros del gobierno del rey Salomón. Nos habla de Azarías, quien era el sumo sacerdote, Elioref y Ahías, que eran los secretarios, Josafat, que era el historiador, Benaías, que era el comandante en jefe, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, que era el secretario de Estado, Zabud, que era el sacerdote personal del rey y su amigo, ¿verdad? Ayazar, que era el mayordomo de palacio, Adoniram, que era el superintendente de las obras públicas. Entonces, Salomón estaba tratando de organizar y obviamente poniendo a las personas que él podía confiar, ¿verdad? Personas que por sus acciones demostraron que eran personas leales, ¿verdad? Además, dice, hubo 12 funcionarios en la corte de Salomón, uno por cada tribu, que tenían la responsabilidad de abastecer las provisiones de la casa del rey. Estos nombres obviamente eran 12 tribus, eran 12 oficiales y sus nombres eran Ben-Hur, Ben-Decar, Ben-Gesed, Ben-Abinadab, Baana, Ben-Heber, Ainadab, Aimás, Baana, Josafat, Simeí y Gaber. Cada uno de ellos con su propio territorio. Y ellos tenían que encargarse una vez al mes, ¿verdad?, de llevar el alimento, las provisiones que el rey necesitaba. Y acá nos decían que son las provisiones diarias para el palacio eran bastante, porque recuerden que no solamente era el rey, sino también era todos los que vivían en el palacio, ¿verdad? Entonces eran 7,200 litros de harina, 14,400 litros de harina integral, 10 bueyes cebados, 20 de pasto, 100 ovejas y también ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas que de vez en cuando también se consumían. Entonces acá nos enseña un poco más o menos cómo Salomón estaba organizando el palacio. Y esto nos demuestra que en nuestra vida diaria también es importante que debemos ser organizados. Nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, nuestro Creador, es organizado. Por ejemplo, ¿cómo sabemos eso? Cuando Él creó la tierra, nos creó a nosotros, no lo hizo todo así, ya, en una sola, aunque él podría hacerlo, pero lo hizo con amor, poniendo lo mejor de él y lo hizo todo paso a paso. Un día para la noche y el día, otro día para el sol, para la luna, para las estrellas, otro día para el agua, para los animales, otro día para las plantas. Entonces nos demuestra hasta en la forma como Dios creó el mundo,
Uno, que le ponía todo el amor a cada una de su creación. Dos, se tomaba el tiempo para poder hacerlo lo mejor que él creía que era. Y como sabemos, nuestro Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Y eso lo podemos ver en la naturaleza o cuando vemos el cielo, ¿verdad? Porque ahí está parte de él. Entonces, él mismo nos enseñó lo importante que es ser personas organizadas. Entonces, en nuestro hogar, por ejemplo, como esposas, es importante que llevemos un orden, que seamos organizados en las actividades de la casa, que pongamos a nuestra familia a que colaboren también en las cosas de la casa, ¿verdad? Como por ejemplo a nuestras hijas, a nuestros hijos, cómo tenemos que organizar, limpiar la casa, hacer las cosas, o quién va a hacer esto, quién va a hacer el otro. Es importante también en el trabajo o donde estemos aprender a ser organizados, porque eso nos ayudará a ver las cosas con más claridad y a enfocarnos en cada detalle sin olvidarnos lo que tengamos que hacer. Entonces, en todo en nuestra vida, hasta en nuestra vida personal, necesitamos de ser organizados, de cómo vamos a hacer las cosas. Esta mañana, cómo voy a empezar a hacer las cosas, en la tarde, qué voy a hacer y en la noche. Entonces, lo importante que es ser personas organizadas, ¿verdad? Y de reunirse y de estar también cerca con las personas que amamos. Pero bueno, entonces acá nos enseña el rey Salomón cómo se estaba organizando y cómo llevaban alimento a palacio para que no les faltara absolutamente nada, ¿verdad? Y estaba muy bien organizado. También nos habla acerca un poco del gobierno de Salomón. Dice, el rey Salomón gobernó toda la región que se extiende desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos, que todo el tiempo estaban buscando pelear, y hasta las fronteras con Egipto. Imagínense, estaba hasta los límites de los filisteos, la tierra filistea y la frontera de Egipto. Y estos pueblos, estas tierras, o sea, los filisteos y Egipto, pagaban tributos a Salomón, algo que obviamente no agradaba mucho, ¿verdad? Y continuaron haciéndolo y sirviéndole a través de toda su vida, toda la vida de Salomón. Ellos le pagaban tributos a Israel. Entonces también nos dice que Israel y Judá eran una nación rica, rica, populosa y feliz en este tiempo. Hubo paz en toda la tierra. Durante la vida de Salomón, todo Israel vivió en paz y seguridad. Cada familia tenía su casa y su huerto. ¿Se imaginan? Momentos de mucha paz, momentos de mucha bendición. Dios estaba complacido con todo lo que David había hecho y también con todo lo que Salomón estaba haciendo. Y Dios lo estaba bendiciendo. Porque cuando ponemos a Dios primero, cuando somos humildes y obedientes a su voluntad, Dios nos bendice. Y aquí vemos la prueba que durante el reino de Salomón fue un momento de mucha paz, no solamente para el reino completo, sino para cada uno de sus habitantes que vivían tiempos de felicidad. Dice, eran felices, vivían tranquilos, adoraban al único Dios verdadero. Y cada uno tenía su propia casa, su huerto, no les faltaba absolutamente nada. Dios le dio a Salomón sabiduría, entendimiento y una mente con vastos intereses. Lo bendijo. Salomón le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría y mucho más, ¿verdad? Y esto es algo que si nosotros deseamos, también lo podemos tener si lo ponemos a Dios primero, si le pedimos sabiduría y guía en todo momento, si le pedimos que nos ayude a hacer su voluntad, que nos dé la fortaleza para hacer siempre lo correcto. Pidámosle a nuestro Creador y Él nos lo dará. Recordemos siempre que cuando pidamos a Dios, lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Salomón estaba lleno de mucha sabiduría. Escribió 3000 proverbios y 1005 canciones. Fue un gran naturalista, que quiere decir que amaba la naturaleza, amaba la creación de Dios.
porque es tan fascinante, ¿verdad? Poder ver cómo crecen las plantas, esas flores con unos colores maravillosos, cada animal que podemos ver, cada insecto que podemos ver. Hay tantas cosas que aprender y ahí vamos conociendo y viendo un poquito de el poder de nuestro creador, porque ahí está, es la creación de Dios. Y cada vez que vemos sus maravillas, su creación, nos asombramos, ¿verdad? De ver solo el mar, el agua como corre, las cascadas, las plantas, los animales. Podemos ver la creación de Dios, ¿verdad? Es tan maravilloso y es algo que Salomón amaba, estar cerca a la creación de Dios. Él era naturalista, dice, y estudió los animales, aves, reptiles, peces, árboles, desde los cedros del Líbano, que son enormes, hasta el minúsculo hisopo que crece en las grietas de la pared. Y los reyes de muchas tierras enviaban sus embajadas para solicitar su consejo, para saber qué deben hacer. Realmente esos reyes de esas tierras eran bastante inteligentes porque pese a que tenían problemas difíciles y podían decir, yo lo voy a resolver, yo lo puedo hacer, no. Demostraron esos reyes ser humildes, ir donde realmente había alguien que era sabio, que era bendecido por Dios. Y entonces uno se da cuenta el poder de nuestro Creador, que llegaba a todas las tierras, porque no sabían que Salomón había sido bendecido por Dios con esa gran sabiduría, y estos reyes de diferentes partes del mundo iban donde él a pedir un consejo. Qué bendición, ¿verdad, amigos? Pero bueno, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que les haya gustado, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas, pero muchas bendiciones. Adiós.